Bueno, muy bien, como lo habíamos dicho, ya en el primer bloque estamos con el ahora diputado nacional Rogelio Frigerio, de gira por nuestra región, así que obviamente recalando en Basavilbaso. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, digo bien, una gira que arrancó temprano por distintas localidades y arrancando de alguna manera con la actividad política y legislativa este año. Sí, este es un año difícil para la Argentina, va a ser un año nuevamente de muchas dificultades económicas y sociales sobre todo, y es un año donde la dirigencia política tiene que estar más que nunca enfocada en los problemas de la gente, ¿no? Tenemos que dejar esa idea de que la política se tiene que ocupar de los problemas de la política y empezar a ocuparnos de lo que le quita el sueño a los ciudadanos, a los entrerrianos. Y tenemos que estar cerca de la gente, por eso es importante recorrer permanentemente la provincia, yo intento hacerlo siempre, conocer de primera mano las angustias, los temores, las dificultades de los vecinos, pero también los sueños, ¿no? Yo soy tremendamente optimista respecto al futuro de nuestra provincia. Yo soy un convencido de que tenemos un potencial increíble que solo falta aprovecharlo, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer la política, sobre todo preparándose. Este es un año que no es electoral y la Justamente. dirigencia política tiene que concentrarse, sobre todo la oposición tiene Sí. la responsabilidad de estudiar los problemas, de encontrarle una solución a esos problemas y de no improvisar si la gente el año que viene decide cambiar después de 20 años en la provincia y elegir que otros conduzcan los destinos de Entre Ríos. Hablando de la metodología que de alguna manera hay que aplicar, o por lo menos ustedes sostienen, cierto que el año pasado fue un año electoral, pero esa metodología que aplicaron quienes estaban al frente de Juntos por el Cambio fue romper quizás con lo tradicional, con los grandes actos, con los grandes encuentros, e ir directamente al pequeño productor, al productor agropecuario, al comerciante, estar justamente ahí en el lugar como para nutrirse seguramente de toda esa problemática que existe claramente. Y es así, y en función de esa cercanía y de la conversación permanente con los vecinos, con los comerciantes, con los emprendedores, con los productores, es que definimos una agenda también de proyectos para el Congreso, ¿no? Y por eso le dimos prioridad al trabajo, a la educación y a la seguridad, que era lo que surgía precisamente de esas charlas que tuvimos con innumerable cantidad de vecinos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y eso es lo que que ya estamos de alguna manera trabajando en el Congreso, sin despertar falsas expectativas tampoco, porque somos minoría, a pesar del triunfo histórico que tuvimos en la provincia, seguimos siendo minoría la oposición Juntos por el Cambio a nivel nacional, mucho más lo somos a nivel provincial, pero la pelea hay que darla, aunque seamos minoría hay que dar la pelea, hay que tratar de plantear que estos temas que son los que le preocupan a la gente estén en la mesa de discusión y de debate de la política y no que se discutan otros temas que solo le interesan a algunos dirigentes, como la agenda judicial Bueno, para la política. Bueno, eso también, esa pelea la vamos a dar, aunque, insisto, somos minoría y probablemente no podamos concretar esos proyectos o la gran mayoría de los proyectos. La pelea hay que darla y sobre todo eso es lo que está esperando la gente de nosotros, que demos la pelea, que le pongamos un freno al kirchnerismo como hicimos sí. con el presupuesto, un presupuesto invotable porque entre otras cosas implicaba más suba de impuestos. Bueno, el freno al kirchnerismo lo vamos a poner, una agenda propositiva es más difícil, pero también lo vamos a intentar. De todos modos, el gobierno sigue marcando de algún modo, digo, con la agenda que propone los temas, ¿no? Porque ahora que llama a extraordinarias, la oposición justamente dice, bueno, estamos en extraordinarias, pero precisamente no son los temas gravitantes los que hay que tratar. Y sí, yo hubiera preferido discutir cómo le bajamos los impuestos y le damos alivio fiscal a la gente, a los sectores de la producción, cómo tratamos una ley de alquileres, por ejemplo, cómo tratamos modificaciones en el Código Penal para que los delitos graves no sean escarcelables, que aquel que comete una violación, un asesinato, un robo con violencia cumpla la condena efectivamente y no con alguna argucia legal pueda salir rápidamente en libertad. Ficha limpia,
modificaciones a la forma en la que votamos para tener una boleta única el año que viene. Bueno, eso es lo que yo hubiera planteado si tuviera la potestad de definir los temas que se discuten en extraordinarias, pero esa es una potestad del Poder Ejecutivo y ellos decidieron plantear temas, algunos importantes y otros que son importantes para ellos, no para la gente. Ahora ustedes de todos modos, me imagino, están con un ojo en la nación y otro ojo en la provincia, digo, porque las dos cosas son importantes, más aún en términos de aspiraciones. Sabemos todos que Rogelio Frigerio tiene ya un camino marcado, que es, bueno, justamente ir por la gobernación, pero bueno, esto sin perder de vista justamente esos grandes temas nacionales también. Sí, igual permitime aclarar que no quiero ser contradictorio con lo que yo pienso y planteo permanentemente. No es un año este para discutir liderazgos, no es un año este para discutir, pero tampoco para descuidar la provincia. Futuro, no es un año este para ver qué hacemos cada uno de los dirigentes con su vida y en qué cargo vamos a ocupar. La gente no nos quiere ver en ese plan, la gente nos quiere ver estudiando los problemas que le quitan el sueño a los entrerrianos, encontrando una solución, preparando los equipos para eventualmente estar muy, muy preparados si la gente decide elegirnos para conducir los destinos de la provincia. Para los liderazgos, para las candidaturas, falta tiempo, no es el momento ahora de plantearlos. Creo que es un error. Yo veo a muchos dirigentes demasiado ansiosos en saber cómo va a ser su futuro. Y el presente es lo que está atormentando y angustiando a los argentinos, particularmente a los entrerrianos. La dirigencia política tiene que ocuparse de las cosas que le quitan el sueño a los vecinos, a los ciudadanos, no de las cosas que le preocupan a los políticos. Yo no puedo hablar de una candidatura mía para el año que viene en medio de esta situación tan difícil de la Argentina. No creo que sea lo que la gente está esperando de nosotros. Sí está esperando que nos preparemos. Y eso es lo que vamos a hacer. Y estamos haciendo. Vamos a prepararnos para no defraudar. Vamos a prepararnos para estar a la altura de las expectativas que siento se están generando en la provincia de que otro futuro es posible, de que no estamos condenados a vivir de esta manera, que podemos aspirar a mucho más. Y voy a trabajar también en el Congreso para ponerle un freno al kirchnerismo, tal cual nos comprometimos en la campaña. Esto de haber recorrido la provincia como la han recorrido, bueno, en definitiva todos los candidatos, le permite a ese candidato, en este caso a Frigerio, conocer todas y cada una de las particularidades, todos los potenciales que tiene, lógicamente, la provincia, como así también todas las falencias. En esa recorrida del año pasado, ¿qué fue lo que más le impactó negativamente a Rogelio Frigerio? Que, bueno, aún, por supuesto, le está dando vueltas, como decir, bueno, tengo que hacer todos los esfuerzos para revertirlo. Bueno, primero aclarar que yo vengo recorriendo la provincia desde hace muchos años, conozco bien y conozco sus problemas, pero también, otra vez, conozco su potencial, conozco todo lo que podemos crecer, todo lo que podemos desarrollarnos y todas las mejoras que podemos darle a los entrerrianos en términos de su calidad de vida. Es difícil definir un solo tema que me preocupó. Trama vial, por ejemplo. Sí, pero bueno, hay cosas que conocemos, ¿no? Digamos, cada vez que decidimos recorrer las rutas provinciales, sobre todo de noche, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, porque realmente es peligroso transitar las rutas provinciales, sobre todo de noche, están mal señalizadas, tienen baches, bueno, todo lo que ya sabemos, ni hay que hablar de los caminos de salida de la producción. Por supuesto también los niveles de pobreza, la situación social tan dura por la que atraviesa gran parte de nuestra provincia, sobre todo los barrios marginales de las ciudades más grandes. Pero también me llamó muchísimo, me llenó de preocupación conversar con muchos padres y madres respecto a lo que fue el año que se perdió en la educación de nuestros jóvenes. Me preocupa enormemente la deserción escolar. Menos del 50% de nuestros estudiantes terminan la escuela secundaria. Eso a mí me atormenta porque claramente estamos hipotecando nuestro futuro cuando un joven entrerriano no termina el secundario, que es lo mínimo que se requiere hoy para afrontar los desafíos del trabajo del siglo XXI. Eso me desvela. El tema de la educación es uno de los temas más preocupantes
en función del futuro, porque el potencial que tiene la provincia se va a aprovechar si tenemos los recursos humanos para enfrentar esos desafíos, y hoy no estamos bien preparados. Tenemos que hacer muchas modificaciones en nuestro sistema educativo para realmente poder aprovechar el potencial y tener jóvenes preparados para los desafíos del futuro. Estamos a horas del acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional y bueno, por supuesto es como la mayoría de los grandes temas, ¿no? Es como que la biblioteca está dividida, pero en general todos coinciden que si hay un acuerdo hay un ajuste, que sería casi una cuestión automática. Eso es un error, porque el ajuste ya está. El ajuste en el sector privado se da todos los días, cada vez la gente, los vecinos, los ciudadanos viven más ajustados. El ajuste te lo da la inflación, el ajuste te lo da la imposibilidad de conseguir un empleo, el ajuste te da saber que en cualquier momento te aumentan las tarifas porque no pueden estar congeladas permanentemente. El último gobierno dejó las tarifas en un nivel que cubrían el 70% del costo. Hoy cubren solamente el 30% del costo. La gente sabe que esto es insostenible en el futuro. El ajuste en el sector privado ya existe y se da todos los días. Es el Estado el que tiene que realmente hacer un ejercicio de introspección ahora y ver qué gastos no son indispensables, qué gastos no le cambian la vida a la gente para mejor, qué gastos están vinculados con privilegios de distintos sectores y peor aún, privilegios de la política. Ese ejercicio hay que hacerlo. La política se lo debe a la gente y venimos pateando la pelota para adelante porque no queremos afrontar esa responsabilidad. Hacer ese ejercicio nos va a permitir el espacio que necesitamos para bajar los impuestos, para permitirle al sector productivo la posibilidad de crecer, de tomar más empleo. Esa es la única salida que tiene el país, la única salida que tiene la provincia pasa por el trabajo en el sector privado, trabajo de calidad, bien remunerado. No hay otra forma. El día que entendamos todo que no hay otra salida que no sea a través del trabajo y la educación, vamos a empezar a dar los primeros pasos hacia un camino de desarrollo y un camino de mejora en el nivel de vida de nuestra gente. El dólar es una causa, es una consecuencia, porque para los que no entienden demasiado... El problema es el peso, ¿no? El dólar siempre vale lo mismo, el problema es que el peso vale cada vez menos. Y el problema también es que tenemos innumerable cantidad de tipos de cambio otra vez, como lo vivimos en el pasado. Imagínense para un productor, sobre todo un productor agropecuario, que está pasando una de las peores sequías que se recuerden. Además lidiar con la presión impositiva nacional, la presión impositiva provincial, las retenciones a las exportaciones y un tipo de cambio diferencial, donde compra los insumos a 200, pero cuando vende le dan 100 por cada dólar. Es insostenible eso, y la gente también sabe que eso es insostenible, la gente también sabe que eso no puede durar, y eso genera mucha angustia y paraliza decisiones de inversión, paraliza decisiones de consumo. El año pasado, paradójicamente, el gobierno atravesó, yo creo, su mejor año en términos económicos, y la gran mayoría de los argentinos sentimos que pasamos un año muy duro. Bueno, este año va a ser más difícil aún, porque muchas de las cosas positivas, entre comillas, que vivimos, no las vamos a tener. El gobierno infló, le puso de alguna manera anabólicos al crecimiento, gastándose todas las reservas, prácticamente no nos quedan casi reservas para crecer más allá de lo que realmente daba la situación. Tuvimos cosecha extraordinaria, precios de las commodities por las nubes, Brasil que nos ayudó mucho creciendo y siempre es importante para la Argentina, ayuda, 5.000 millones de dólares que nos dio el fondo de algo que se llama Derechos Especiales de Giro. Bueno, tuvimos ayudas extraordinarias y pasamos un año muy difícil. Este año no tenemos esas ayudas extraordinarias, el año va a ser muy difícil y complejo, y espero, hago un llamado a la reflexión y a la responsabilidad, que el gobierno no sume otro problema adicional no acordando con nuestros acreedores, en este caso el Fondo Monetario, que es el club donde son accionistas los principales países del mundo. No podemos pelear con todos los países y además todos los países a la vez. Creo que hace falta una hoja de ruta, creo que el mundo y nosotros, también los argentinos, le exigimos, le pedimos al gobierno que tenga una hoja de ruta, un plan, no algo muy sofisticado, ya no le pedimos al kirchnerismo algo muy sofisticado, pero una hoja de ruta de hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer con la inflación, qué quieren hacer con el tipo de cambio, qué quieren hacer con las exportaciones, qué quieren hacer con el campo, qué quieren hacer con el sector productivo, algo, que nos cuenten algo de cómo ven que van a transitar estos 2 años de gestión que les queda por delante, porque la verdad
y que la gran mayoría de los argentinos no estamos de acuerdo con este rumbo. Queremos rumbear para otro lado. Por lo menos que nos muestren qué quieren hacer. De todos modos, digo, de todas las variables, la peor de todas hoy es el estado de ánimo de la gente, que está por el piso. Bueno, pero de manera justificada, porque tenemos un gobierno que, lejos de atender estos problemas que le quitan el sueño a nuestros vecinos, tiene una agenda propia que se ocupa sobre todo de la agenda judicial, de la política, pero no tiene nada que ver su agenda con la agenda de la gente. Y este divorcio entre la realidad que vive mucha dirigencia política y la realidad que vive la mayor parte de la sociedad genera otra grieta. La grieta entre la política y la gente, que también es otra grieta que tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar todas las grietas en la Argentina. Las grietas son una valla, un condicionante para el crecimiento y para el desarrollo. Y eso implica que tenemos que empezar a priorizar a la gente, que tenemos que empezar a pensar y a actuar sobre los problemas que, de nuevo, le quitan el sueño a los vecinos, a nuestros ciudadanos, y que tenemos que dejar de lado muchas veces soberbia, falta de humildad, mal manejo del ego de los políticos, porque la situación no da para más, porque la gente está cansada, angustiada, y creo que hay una posibilidad, una chance que se advierte con el resultado de la elección pasada, y no tenemos ni siquiera el derecho de dejar pasar esa oportunidad. La última, detrás de cámara lo está acompañando el intendente, el viceintendente, el diputado nacional. ¿Qué referencias tiene de Basavilbaso? Bueno, en Basavilbaso, en Baso, ya desde la gestión de Gustavo se empezó a ver muchos cambios, no solo en el orden de las cuentas públicas, sino también en las obras públicas, en las obras de infraestructura que se pudieron hacer. La ciudad está más linda de lo que era hace años. Es una situación difícil porque no hay asistencia del gobierno nacional, no hay mucha asistencia de la provincia, pero yo creo que los vecinos son plenamente conscientes de los cambios y van a seguir acompañando este proceso de transformación, como va a ocurrir también en otros municipios, comunas, juntas de gobiernos, sobre todo el departamento de Uruguay, dentro de un plan para la provincia, ¿no? Yo creo que necesitamos intendentes como los que tenemos en otros lugares también, en las ciudades más grandes, más gravitantes de la provincia sobre todo, para acompañar este proyecto, este plan de desarrollo en el cual estamos trabajando para Entre Ríos. Rogelio Frigerio, gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, la pausa, ya volvemos.